Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado. Senador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Paco. Muchas gracias. Estamos a tus órdenes. Buenas noches. Oye, déjame preguntarte, ¿cómo se va a garantizar la recuperación del empleo en 2021? Apenas se han recuperado el 20% de los empleos y existe el riesgo de frenar nuevamente las actividades por un aumento en los contagios. Bueno, hay que decir que el INEGI acaba de publicar el avance del Producto Interno Bruto en el último trimestre. Ya se refleja una recuperación que el propio INEGI señala del 13% del Producto Interno Bruto, que califica a México como el sexto país a nivel mundial con una mejor recuperación, nada más que con una diferencia: sin deuda, sin un mayor endeudamiento que el que implica el pago del servicio de la deuda desastrosa que nos dejaron gobiernos del régimen anterior. Así es que el INEGI nos da una muy buena noticia. Seguramente el próximo trimestre tendremos un avance mayor. Por ello, las restricciones y los cuidados que el Gobierno de la República y la Secretaría de Salud han estado solicitando a la población. Este es un asunto de corresponsabilidad. Esto implica atender y entender que no hay aún una vacuna y que México trabaja con la Organización Mundial de la Salud y con la propia ONU para ser de los primeros países en el mundo que puedan tener acceso a una vacuna, tal como ya lo anunció el propio gobierno de la República la semana pasada. Oye, déjame preguntarte, senador, estábamos platicando hace un momento, informando sobre el tema de los gobernadores de la Alianza Federalista y esta petición y exigencia de revisión del pacto fiscal. ¿Cómo lo ves? Perfecto, pero solo hay que hacer algo primero: que tengan la voluntad de revisar la deuda oculta que hay en sus estados a través de fideicomisos públicos. En mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, les diría a los gobernadores: adelante, vamos a revisarlo, pero acepten una revisión de los fideicomisos públicos que hay en sus entidades y que generaron deudas ocultas que muchos de ellos están aceptando porque ellos sucedieron a gobernadores del PRI o del PAN, donde hubo una corrupción inusitada y donde estados como el Estado de México, como Jalisco, como Guanajuato, como Chihuahua, como Puebla y Veracruz, entre otros, obviamente Puebla y Veracruz están denunciándolo, pero el caso de Nuevo León y el caso de estos estados han sido complacientes con la deuda estatal que tiene prácticamente a sus estados hipotecados, no solo a los estados, sino a los municipios de estas entidades. Hay deudas ocultas que implican que los fideicomisos públicos que ellos y sus sucesores, sus antecesores aprobaron, tienen a municipios y a estados quebrados. Por eso es que solicitaron mayor deuda. Por eso el gobernador de Jalisco se endeudó y por eso el gobernador de Nuevo León se endeudó, porque sabiendo que los fideicomisos públicos que ellos toleraron tienen a las finanzas públicas saqueadas en sus entidades federativas. Que tomen la decisión de transparentar los fideicomisos públicos que han representado deuda oculta, y entonces sí vamos a hablar de una reforma fiscal hacendaria. Muchas de esas deudas de las que hablas, deudas ocultas, autorizadas finalmente por el gobierno federal en turno. Sí, claro. Hubo una complicidad entre el gobierno el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, y todavía hay algunos cómplices de ese gobierno enquistados en el actual gobierno y en la Secretaría de Hacienda, que hay que dejarlo en claro, y que por eso no quieren que se analice la ley de disciplina financiera en los estados y en los municipios. El encargado de revisar
la deuda pública en los estados, quiero decirte que es del régimen anterior y que sigue obsesionado en que no se revise la ley la ley contra estos fideicomisos que se han convertido en fuentes de saqueo. Y a los gobernadores hay que recordarles que la última reforma que se hizo en materia fiscal hacendaria fue en el 2008, cuando gobernaba el PAN y cuando quisieron beneficiar al Estado de México. Esto lo comentó el presidente de la República, nosotros lo sabemos, pero en esa ocasión, en el 2008, en la última gran reforma fiscal después de la creación de la Ley de Coordinación Fiscal en 1980, debo decirte que hubo una concertación del PAN que gobernaba a nivel federal con el PRI, que después se convertiría en gobernador en el Estado de México. Así es que hay que decirlo con claridad. Mientras todo esto no ocurra, ¿no habrá revisión del pacto fiscal? ¿Se hace necesaria la revisión? Hay que hacerlo, pero yo les enviaría un reto a estos 10 gobernadores. Revisemos los fideicomisos públicos que ellos han aceptado. A ver, ¿pero es necesario o no es necesaria la revisión del pacto fiscal? Porque si ponemos este tipo de situaciones de que hay que revisar otras cosas antes, pues quedamos atorados. Bueno, es que si no revisas los fideicomisos públicos, no vas a sanear las finanzas. A ellos les preocupa tener mayores ingresos, pero están aceptando deuda oculta porque son cómplices de esos fideicomisos públicos. Ellos están aceptando esta situación que genera estos fideicomisos públicos, que les generan un boquete económico, una deuda que están pagando en este momento, pero que no quieren denunciar. Ellos son cómplices del saqueo que los fideicomisos públicos están haciendo en sus entidades. Entonces, si lo que quieren es que la federación les resuelva los problemas, primero que estos 10 gobernadores reconozcan cómo están los fideicomisos públicos que les están generando deuda y que no les permiten tener mayores ingresos. A ver, déjame tocar este tema. Has tocado el tema de los fideicomisos, me remite a los 109 que prácticamente desaparecieron y de los cuales hay cerca de 69,000 millones de pesos que pasan a la tesorería. Se acusó por parte de la Federación de que muchos de estos fideicomisos había corrupción, pero no hay denuncias, no hay investigaciones, no hay nada. Paco, el propio presidente de la República, el día que aprobamos la eliminación de los fideicomisos, en la mañana dio a conocer el saqueo de los fideicomisos públicos, pero también instruyó a la secretaria de la Función Pública para que haga las investigaciones correspondientes y solicitó a su propio gobierno que remitiera a la Auditoría Superior de la Federación las carpetas de investigación para que no hubiera impunidad. Claro que este entramado de corrupción que había en los fideicomisos públicos, tolerada por la Secretaría de Hacienda y por el propio gobierno federal, significó la creación de las empresas fantasmas desde el 2000 hasta el 2018. No es un tema que surge de la noche a la mañana. Se creó una industria oficial del saqueo presupuestal de más de 3.8 billones de pesos que se institucionalizó en la ley la ley que revisa todo el proceso de endeudamiento y se normalizó a través de estos fideicomisos públicos como entes que la Federación protegía y los estados. Esta fue la forma en la que trasladaron desde el 2000 al 2018 recursos que el gobierno federal no etiquetó en la ley de ingresos, que llegaron a la Federación vía recursos extraordinarios y que trasladaron desde el 2000 al 2018 a las entidades federativas. Por eso invito a los 10 gobernadores que quieren que se haga una revisión del esquema actual de la Ley de Coordinación Fiscal a que transparenten los fideicomisos públicos que tienen hipotecadas a sus entidades. Si quieren hablar de transparencia en el esquema financiero y fiscal,
los invito a que transparenten y den a conocer a sus estados, a la población de sus estados, cuánto pagan de deuda vía fideicomisos públicos y cuál es el monto real que ellos están dejando de percibir por el impuesto sobre la nómina, que están siendo complacientes de esta corrupción. Senador, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Con mucho gusto. Gracias, Paco, por esta oportunidad de comunicación. Muchísimas gracias. Es el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República.